Hola, en esta oportunidad vamos a trabajar cómo crear grupos en Moodle y cómo agregar restricciones de acceso en cuestionario para los grupos creados. Es muy importante destacar que este tema, grupos, lo vamos a desarrollar en mucha mayor profundidad, el webinar dedicado a este tema, pero en este video vamos a ver un inicio, la creación básica de grupos y su edición en cuestionario. Yo en este caso tengo un cuestionario ya creado, pero primero lo que vamos a ver es cómo se crea, que es lo más importante. Entonces, nos vamos a participantes de nuestra aula virtual. Yo en este caso estoy en el aula de prueba. Entonces, nos vamos a ir a participantes. Y en participantes vamos a hacer clic en la ruedita del engranaje y vamos a ir en la opción que dice grupos. Cuando accedemos a grupos nos va a aparecer este recuadro totalmente limpio, sin ninguna opción. En mi caso yo he creado un grupo para dar un ejemplo y así es como se va a visualizar a medida que lo vayamos elaborando. En este caso yo creé un grupo que se llama Grupo 1 y cuenta con una profesora y con dos estudiantes. Entonces, el Grupo 1 está comprendido por 3 integrantes. ¿Cómo creamos un grupo? Si vamos más abajo hay una opción que dice crear grupo. Al hacer clic veremos estas opciones. Primero que vamos a hacer, colocarle un nombre a este grupo. Luego podemos agregarle una breve descripción, pero no es obligatorio. Lo más importante es agregarle un nombre fácil de identificar. Luego directamente nos vamos a guardar cambios. Como pueden ver acá, ya aparece grupo 2 con ningún integrante, por eso dice 0. Entonces, ahora nos vamos a ir al cuadro del lado derecho que dice agregar usuarios. Entonces, nos van a aparecer del lado derecho un listado con todos los usuarios matriculados en el aula virtual, profesores y estudiantes. Entonces, de todo este listado nosotros tenemos que ir seleccionando quiénes van a ir en ese grupo en particular. En mi caso, como yo ya tengo un grupo 1 elaborado, quienes no están en el grupo 1, por descarte, van a ir en el grupo 2. Pero si nosotros ya hacemos esta organización previamente, vamos a seleccionar quiénes van a ir en el grupo 1 o en la comisión 1 o en la comisión A, el nombre que sea, qué profesores van a ir ahí y qué estudiantes. Y también en el resto de los grupos que armemos. También se puede elaborar automáticamente, pero ahora vamos a ver cómo se hace manualmente esta creación. Entonces, quienes no estaban en el grupo 1 van a ir en el grupo 2. Entonces, simplemente se selecciona un usuario y se hace clic en agregar. Y de la misma forma, seguimos haciéndolo hasta completar el grupo de la cantidad de integrantes que nosotros queramos. Entonces, vamos integrando. Yo ahora lo estoy haciendo de la forma más uno por uno, pero lo que se puede hacer si no es hacer clic en un usuario, apretar control en el teclado y apretar nuevamente otro usuario. Entonces así hacemos la selección rápida. Pero en este caso vamos haciéndolo uno por uno. Entonces, cuando yo ya tenga mi cantidad de usuarios del lado izquierdo, es decir, aparece miembros del grupo, en el rol de profesor, en el rol de estudiante, directamente ya tendremos creado nuestro grupo. Entonces lo único que tenemos que hacer es regresar a los grupos. En el caso que nos arrepintamos, digamos, no, esta persona va a ir en otro grupo o ya está en otro grupo, simplemente lo seleccionamos en el recuadro del lado izquierdo y seleccionamos quitar. Pero como ya tenemos nuestro grupo armado, hacemos clic en regresar a los grupos. Bien, como pueden ver ya tenemos dos grupos determinados con sus integrantes. Hay que recordar que esto no es algo estable, que uno tiene que sí o sí durante todo el cursado mantener el mismo grupo. Depende de la propuesta pedagógica. Si queremos que siempre se mantengan esos grupos, perfecto, ya los hemos creado. Si no, podemos decir, bueno, para esta tarea, en esta unidad en particular, quiero estos grupos. Pero 2 unidades más adelante van a cambiar estos grupos. ¿Cómo se haría? No hay que
podemos o eliminarlos, que eso se hace seleccionando el grupo, es decir, que aparezca resaltado en azul, y se hace clic en eliminar grupo seleccionado, eso en el caso de que directamente queramos eliminarlo, o podemos seleccionar el grupo y hacer clic en agregar o quitar usuarios. De esa forma modificamos la cantidad o quiénes son los integrantes de ese grupo, pero el grupo permanece, va a seguir siendo grupo 1 con otros integrantes. De esa forma podemos ir haciendo distintas dinámicas. Pero ahora lo más importante es que ya tenemos el grupo creado y podemos continuar configurando los distintos recursos o tareas que tengamos en nuestra aula virtual. Ahora vamos a ver cómo configuramos un cuestionario para estos grupos que ya tenemos creados. Entonces, en mi caso yo ya creé un cuestionario, una prueba, pero me voy a ir a editar ajustes. Lo mismo sería, ustedes harían desde cero, cuando crean un cuestionario, lo primero que van a ver es esto, la edición del cuestionario, la configuración básica. Entonces vamos a poner el nombre del cuestionario, la descripción, que esta tiene que tener unas consignas claras para el estudiante, y también la temporalización. Cabe destacar, y esto es algo muy importante, que si por ejemplo creamos 3 grupos, obviamente vamos a decir, bueno, quiero hacer 3 cuestionarios distintos. Tengan la precaución de que nosotros sugerimos no duplicar cuestionarios. ¿Por qué? Porque esto muchas veces trae aparejado problemas en la configuración. Lo ideal sería crear cuestionarios de cero y a cada uno hacerles unas restricciones de acceso distintas. Es decir, al cuestionario 1 o de tema tanto va a entrar solo las personas que sean parte del grupo 1. A otro cuestionario, gente del grupo 2. Entonces lo ideal es no duplicar cuestionarios, crearlos de cero. Lleva más tiempo, pero así nos aseguramos no tener problemas a futuro. Y en todo caso, si se duplican cuestionarios, tienen que ser cuestionarios nuevos, que nunca antes hayan sido resueltos por los estudiantes. Pero por favor, no duplicar cuestionarios. Entonces, cuando ya hemos hecho la configuración básica, nos vamos a ir a la opción que dice restricciones de acceso. Restricciones de acceso implica que uno tiene que cumplir ciertos requisitos para poder ver ese recurso, en este caso un cuestionario. Vamos a hacer clic en añadir restricción y de todas estas opciones vamos a seleccionar grupo. Entonces va a aparecer, el estudiante debe cumplir lo siguiente, y es decir, de grupo tiene que pertenecer a algunos de los que hemos creado. En mi caso voy a decir que solamente van a poder acceder a este cuestionario quienes pertenecen al grupo 1. También podríamos añadir nuevas restricciones, pero vamos a dejar esto que es lo más importante y básico. Es importante no incursionar demasiado en este tipo de opciones hasta tener seguro y ya haber aprendido bien cómo hacer las configuraciones más importantes. Entonces, una vez que he agregado mi restricción, me voy a guardar cambios y mostrar. Entonces, si vuelvo atrás a donde está mi cuestionario creado, va a aparecer la restricción y me va a decir no disponible hasta que se pertenezca al grupo 1. Entonces, si un estudiante ingresa al aula virtual y ve esto, va a ver que si no pertenece al grupo 1 no lo va a poder contestar, tampoco va a poder ver, solamente le va a aparecer la descripción del cuestionario, pero no va a poder realizar el intento. Quienes pertenezcan al grupo 1, sí. En la fecha y en el tiempo y en la hora determinada va a aparecerle comenzar intento. Pero si no pertenecen al grupo 1, esto no será posible. Esta es la configuración más sencilla de cuestionario y hay que tenerla en cuenta de hacer pruebas antes de poner la disponibilidad del estudiante. Los docentes que pertenezcan a los grupos, sin importar a qué grupo ellos estén, van a poder ver las respuestas. Ahora les voy a mostrar cómo. Este es un ejemplo que yo creé cuando estaba haciendo pruebas con respecto a grupos. Entonces, en mi caso era un cuestionario con la pregunta tipo ensayo dividida por grupos. Entonces, 2 de mis estudiantes contestaron este cuestionario. Entonces,
Yo como profesora estoy en el grupo 2 y me voy a ir a intentos, cuando ya ha terminado el cuestionario. Entonces, si uno baja, cuando ve las notas de los estudiantes, le va a aparecer quiénes han resuelto el cuestionario, en qué horarios, cuál es su calificación, perfecto. En este caso no aparece porque es de tipo ensayo, pero cuando es cualquier tipo de cuestionario y ya cerrado, nos van a aparecer las notas de los estudiantes. Entonces, si yo quisiera ver solo la de los estudiantes del grupo 2, porque llevo una planilla en mi computadora y quiero pasar las notas, en la parte superior me va a decir grupos. Entonces, lo que voy a hacer es seleccionar mi grupo o cualquier otro grupo y me van a aparecer los integrantes de ese grupo solamente. Entonces, si yo bajo, en la planilla me va a aparecer el estudiante o los estudiantes que pertenecen a ese grupo, no otros. De esta forma es mucho más sencillo ver qué notas ha sacado los estudiantes que pertenecen a mi grupo y no a los grupos de los demás profesores. Pero tengo acceso a las notas de los demás. De esta forma, un profesor puede ver o todas las notas o quedarse con las del grupo en el cual él o ella pertenece. De esta forma espero que se haya entendido lo más importante de cuestionario y de grupos. No es difícil para nada de manejar, simplemente hay que ir haciendo pruebas, ver si uno lo entiende y si los estudiantes también van a poder comprender esta división por grupos para que sea más fácil su aprendizaje y nuestra forma de enseñar.